Bueno, muy buenos días para todas. Bienvenidas a un jueves más, una mañana más que el Señor nos regala para, como hicimos hace un momento, poderle alabar, poderle dar gracias por tantas maravillas y cosas buenas que Él hace en nuestras vidas. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte tiene que ver con una serie de enseñanzas que el Señor Jesucristo en un momento específico de la historia dio a sus discípulos. Y en ese momento pues Él les estaba enseñando sobre diferentes temas. En la última sección, porque hemos pasado por varias secciones en este estudio, hemos venido aprendiendo acerca. Vamos a ver si esto funciona. Creo que esto se apagó. Ya. Bueno, hemos venido aprendiendo acerca de la oración. Y en esta última porción, pues nosotros hemos aprendido que nuestra oración a Dios debe ser una oración honesta, ¿no es cierto? Que cuando oramos a Él lo debemos hacer de forma natural. No sé, Luz, si esto está bien, tiene una rayita roja. O sea, no sé si es la pila. Ok. También aprendimos los propósitos de la oración, y a través de la oración es una manera en la que nosotros adoramos al Señor y buscamos que su voluntad sea hecha. Y en cuanto a las peticiones, también aprendimos que podemos orar a Dios por nuestra provisión, por perdón y también por protección. En los versículos 14 y 15 del libro capítulo 6 del libro de Mateo, que es los que vamos a estudiar esta mañana, Jesús nuevamente vuelve a tocar el tema del perdón. Y muchas de las que hemos estado acá juiciosas podríamos decir, pero eso ya lo vimos hace 15 días con Mónica y ya aprendimos en cuanto a esto. Pero Dios nuevamente vuelve a tocar el tema, y es que Él quiere que nosotros entendamos que la falta de perdón en nuestro corazón es un pecado hacia Él, y que es algo que no solamente afecta nuestra relación con otros, sino que también determina la manera en la que Dios va a tratar con cada una de nosotras. David el rey entendía esto muy bien, y por eso él dijo en el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y David dice estas palabras porque sabe que cuando hay pecado en nuestro corazón, eso se convierte en un tropiezo y en un estorbo para que nuestra oración llegue a Dios. Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe todo lo que hay ahí guardadito dentro de cada una de nosotras. Y tal vez entre nosotras podríamos decir, sí, yo ya sé que Dios espera que yo perdone a las demás personas cuantas veces sea necesario, pero no quiero ceder a mi orgullo y no estoy dispuesta a hacerlo. Seguramente alguna de nosotras ha tomado la falta de perdón como un asunto a la ligera y pensamos que no es algo realmente importante y que muchas veces es algo que la mayoría no se da cuenta. Entonces pues es algo que podemos pasar por alto. O tal vez creemos que sí hemos dado un perdón verdadero porque lo hemos hecho con nuestro intelecto o con nuestra mente, pero no es algo que realmente ha nacido en nuestro corazón. En el Sermón del Monte, si ustedes recuerdan, había muchísimas personas que se acercaban a Jesús, pero no podemos perder de vista que cada una de sus enseñanzas iban dirigidas a sus discípulos, aquellas personas, aquellos que le conocían, que le reconocían como el Señor
y que querían imitarlo y querían seguir sus pisadas. En ese sentido, nosotros podemos hoy entender que tenemos dos opciones como discípulas del Señor Jesucristo. Una, recibir la enseñanza del Señor precisamente para seguirlo, para obedecerle y para parecernos cada vez más a Él, o tomar la decisión de, a pesar de escuchar la enseñanza del Señor, ignorarla y tal vez ser oidoras, pero no hacedoras de su palabra. La enseñanza que Dios nos tiene para el día de hoy tiene como título El perdón, un deber permanente. Y como les dije, está basada en Mateo 6, versículos del 14 al 15. Vamos a aprender esta mañana que ese perdón puede ser aceptado cuando nosotras perdonamos y en consecuencia seremos perdonadas, o ese perdón puede ser rechazado al no perdonar y evidentemente no ser perdonadas. Las invito a que leamos cuál es el propósito de la enseñanza para nosotras el día de hoy. Esta mañana entenderemos que nuestra oración a Dios tiene un requisito: estar en paz con el prójimo. Aprenderemos que el perdón es una decisión personal entre Dios y cada una de nosotras que afecta no solo nuestra relación con otros, sino también con Dios. Dios nos confrontará por medio de su palabra para que nos demos cuenta qué clase de discípulas somos. Una que se engaña a sí misma y engaña a los demás, o una que sigue al Señor de cerca para obedecerle, perdonando a los demás de la manera en la que Dios la ha perdonado a ella. Les pido el favor de que me acompañen a leer en sus Biblias el pasaje y a orar entregando este tiempo en las manos del Señor. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amado Señor, Rey de Reyes, soberano, único y sabio Dios, nuestro formador, nuestro buen pastor, nuestro Señor y Salvador, gracias porque tenemos hoy la libertad, Señor, de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque has preparado, Señor, y has aderezado esta mesa delante de nosotras, Señor, para disfrutar tu verdad absoluta y suprema. Y como leíamos hace un momento, para confrontarnos frente a ella, Señor. Te pedimos que tu palabra la uses de manera útil y eficaz en la vida de cada una, como esa lámpara, ese espejo, esa espada, esa miel, esa agua, Señor, que cumple esa función única y perfecta en cada uno de nuestros corazones. Permite, Señor, que tú puedas obrar y trabajar libremente en cada una, y obrar especialmente en aquellas, Señor, que tal vez al día de hoy aún no han sido perdonadas por ti, Dios, de su pecado y de su culpa. Te pedimos, Señor, que tú hagas esa obra por medio de tu Espíritu Santo y les muestres, Señor, cómo estás con tus brazos extendidos, Señor, ofreciéndoles ese perdón para salvar sus almas. Señor, cada una nos depositamos en ti. Haznos oidoras atentas. Haznos a mí, Señor, una mujer que proclama tu palabra con gracia, con denuedo, con verdad. Y guárdanos, Señor, con tus alas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Vamos entonces a entrar en nuestro primer punto. El perdón, un deber permanente que debe ser aceptado. ¿Cómo? Al perdonar. La primera parte de nuestro pasaje dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. La palabra perdonar es una conjunción que en este pasaje se usa para conectar dos ideas. Esta palabra porque indica que lo que va a decir el Señor Jesús a continuación es una afirmación, es algo que es cierto, es una conclusión. La palabra sí es una partícula de carácter condicional que implica
que lo que va a decir a continuación es algo de carácter incierto o indefinido, es decir, algo que puede o no suceder. Y les quiero compartir este pasaje que nos va a dar una idea de esta palabra sí. Mateo 9:21, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Estas palabras las dice una mujer que por muchos años había sufrido una enfermedad, un flujo de sangre, y en un momento, después de haber hecho muchas cosas para sanarse, ve al Señor Jesús. Y ella dice, si yo toco el vestido del Señor Jesús, voy a ser sana, voy a ser salva. Pero había la posibilidad de que no lo hiciera. Por conocer la historia, nosotros sabemos que la fe de la mujer la llevó a acercarse y a tocar el manto del Señor Jesús. La palabra perdonar es un verbo, está en este caso en segunda persona, es decir, habla Claudia, Marta, Ana María, Sandra, Sara. Está en tiempo aorista, quiere decir que es un tiempo permanente, ayer, hoy y mañana, es algo que debemos hacer de manera constante. Está en activo, que implica que cada una de nosotras es la que ejecuta esa acción, quien da perdón, y también está en una forma subjuntiva, que quiere decir que hay una posibilidad de que esto ocurra o no. Y pues va relacionado con lo que acabamos de ver con este sí condicional. ¿Qué significa la palabra perdón? Con Moni hace 15 días aprendíamos mucho de esta palabra, pero aquí tenemos y son muchas cosas. Dejar, enviar lejos, ser indiferente, omitir, no discutir, renunciar, remitir, abandonar o sufrir. Jesús con estas palabras está diciendo, tú eres quien puede dar o no perdón a alguien más. Tú decides si vas a ofrecer ese perdón o no. Y quiero que sepas que es algo que debes hacer de manera continua, de manera permanente o constante, cada vez que sea necesario. Con Mónica leíamos este pasaje donde decía que hasta 70 veces 7, lo que en otras palabras quiere decir siempre. La palabra perdón en estos dos versículos sin duda es la palabra clave. Entonces vamos a ir a algunos pasajes que nos van a dar mucho más idea de lo que implica perdonar. El primero de estos es Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Este pasaje ocurre cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista junto al río Jordán y Jesús le pide a Juan que lo bautice, ¿no es cierto? Y Juan le dice, pero ¿cómo se te ocurre que yo te voy a bautizar a ti? Tú eres el Mesías, tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Y ahí es cuando Jesús le responde, deja ahora. ¿Por qué? Porque era lo que tenía que suceder para que se cumpliera lo que estaba dicho en la Escritura. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Juan a Jesús? Estás pensando mal, Juan. Lo que tú crees que es lo correcto no lo es. Tú piensas que yo te debo bautizar a ti, pero no es lo que está bien. Entonces aquí nosotros, ¿qué podemos aprender? Que perdonar implica pensar bien. La razón por la que muchas veces nosotras no pensamos bien o no llegamos a perdonar a otras personas es porque estamos pensando según nuestro propio juicio o nuestra propia opinión. Entonces, lo que yo pienso, pues es lo correcto. Yo soy quien tiene la razón, las cosas se deben solucionar a mi manera, ¿no es cierto? O a mi parecer. Y creo que Filipenses 4:8 es un pasaje que nos enseña Dios y nos dice cómo es que tenemos que pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Dios nos está diciendo, a la hora de perdonar, tú tienes que pensar bien. Y pensar bien implica alinearte con la palabra de Dios. La medida correcta o justa no es lo que tú crees ni lo que otra persona cree, es lo que la palabra de Dios dice. Y en esos momentos que hay conflicto, que hay diferencias, ¿en dónde nos alineamos? En la palabra de Dios. Entonces Dios nos está diciendo, perdonar implica que pienses como yo pienso. Y si somos honestas, muchas veces eso implica tener que sacar esas cosas que les decía que a veces tenemos allí, que se convierten en un tropiezo. Otro pasaje que queremos mirar, porfa Luz, es Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Después de 3 ocasiones de que el diablo ha estado intentando tentar al Señor Jesucristo para incitarlo a pecar, esta es la última vez, y dice que cuando el diablo se dio cuenta, no logré mi objetivo, no logré que Jesús pecara, y pues sabemos que Jesús era Dios hecho hombre, no iba a pecar. Dice que le dejó, ¿no es cierto? Se fue. ¿Qué podemos aprender de esto? Que perdonar implica dejar de insistir. El diablo dejó de insistir y se fue. Por nuestra naturaleza nosotros creo que tenemos la tendencia contraria. Y a veces nos enganchamos o nos aferramos a ciertas situaciones, ¿no es cierto?, a ciertas personas o a ciertas circunstancias y no las dejamos, no las soltamos. En otras palabras, podríamos decir, somos intensas y le damos y por un lado y por el otro, ¿no es cierto? Insistimos una y otra vez en lo mismo y creo que muchas veces no estamos dispuestas a renunciar, a abandonar ni a dejar de insistir. Y aquí Dios me traía a la mente una ilustración en cuanto a lo que es el perdón. El perdón es como una cicatriz, que cuando nosotras miramos esa cicatriz, y tal vez muchas de las que estamos acá por diferentes razones tenemos, yo tengo la cicatriz de las 2 cesáreas de mis hijas y hoy no duele. Y cuando yo miro la cicatriz, yo digo, en un momento dolió y en un momento me limitó, y eso tomó un espacio de tiempo para sanar. En un momento fue doloroso, pero hoy cuando yo me la miro, no duele, ya sanó. Y eso exactamente es el perdón, es dejar que una herida sane completamente. Otro pasaje es Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés estaban pescando junto al mar de Galilea, y Jesús los ve y les dice que vayan en pos de él, que él los va a hacer pescadores de hombres. Y dice, ahí es cuando aparece el texto, dejando al instante, en el momento, soltaron sus redes. Perdonar a otros es un mandato de Dios. Y si nosotros queremos perdonar, ¿qué tenemos que hacer? Soltar nuestras redes, dejarlas caer al suelo. Y Dios aquí me llevaba a preguntarme cuáles son esas redes a las que tal vez estoy aferrada y se convierten en un impedimento para perdonar. Pedro y Juan tuvieron que dejar sus redes para seguir al Señor. ¿Será que tú tienes que dejar el enojo, la amargura, el orgullo, la falta de misericordia en tu corazón hacia otros, un concepto desproporcionado de ti o de los demás? Y eran algunos ejemplos que Dios traía a mi mente, porque son esas cosas que no queremos soltar. Y evidentemente Dios nos está diciendo, si no sueltas eso, pues jamás va a sanar la herida. Y siempre va a haber algo allí que te va a doler. Miren, no les había dicho,
perdonar implica soltar. Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Y este pasaje nos recuerda que a veces somos como la mujer rencillosa, intensa. No soltamos esas cosas. Esta palabra rencillas se traduce como contiendas o pleitos continuos, cosas que se repiten de manera permanente en nuestras vidas. Y Dios nos ha dicho que tenemos que dejar de insistir y que tenemos que soltar. La pregunta es: ¿tú con quién te identificas más? ¿Con Pedro y con Juan, que sin pensarlo soltaron? ¿O con la mujer rencillosa? Y dele, y dele, y dele. Y de pronto, cuando creemos que ya hay por allá, después de 6 meses, volvió y salió. Y dele, y dele, y dele. Y finalmente, otro pasaje, Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este pasaje es parte de la parábola del trigo y la cizaña, por medio de la cual Jesús les está enseñando a sus discípulos que siempre que nosotros sembramos para el Señor, que siempre que nosotros hacemos algo bueno para Él, el enemigo de alguna manera también está haciendo su tarea. Y en este caso, pues estaba en medio del trigo sembrando una mala semilla, la cizaña, la maleza. Y Jesús acá que nos está enseñando, pues como le enseñó a sus discípulos, que perdonar implica quitar la tensión de. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? No se enfoquen en la cizaña, que era en lo que ellos estaban pensando. Pero ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y será que la quitamos para que no se dañe la cosecha del trigo? Y Él les dijo: tranquilos, hagan su tarea, ocúpense de lo suyo y en su momento ya sabremos qué hacer con la cizaña. Yo creo que aquí Dios nos está enseñando que hay una realidad innegable, que nosotras que estamos en este cuerpo humano y vivimos en medio de un mundo contaminado por el pecado, pues pasamos por circunstancias difíciles, desagradables, somos ofendidas, somos agraviadas y nosotras también le fallamos a veces a otras personas. Y Jesús nos está diciendo: cuando pases por esos momentos, o si ahorita estás en ellos, quita tu atención de ellos, haz lo que es tu parte. Hay otra cosa que tú no puedes hacer. Si hay algo que arreglar, arréglalo. Si hay algo que resolver, resuélvele. Trata el asunto. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando nosotros estamos con nuestra atención en eso, eso es como un ancla. Y ahí estamos pegadas al problema. Un ancla uno la mira y es una cosa que impide que un buque gigante avance y se mueva en medio de las olas del mar. Y ahí estamos nosotras como con esa ancla pegadas, sin poder servir al Señor, sin poder compartir el Evangelio, sin poder crecer en el discipulado, porque no hemos perdonado. Cuando nosotros nos quedamos contemplando, analizando, racionalizando qué es lo que le damos ahí en la mente al problema, pues estamos realmente como esa ancla, ahí pegadas al piso. Y estamos, yo creo, perdiendo todas las cosas que el Señor quiere hacer a través de nosotras. El pasaje se refiere que debemos perdonar a los hombres. Es una palabra genérica que tiene alusión a todos los seres humanos, incluye tanto creyentes como no creyentes. Y dice que les debemos perdonar sus ofensas. Y les voy a compartir algunos pasajes para que entendamos a qué se refiere la palabra ofensas. Mateo 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y este pasaje está hablando del Señor Jesucristo, que entregó su vida y fue a la cruz. ¿Por qué? Por tus transgresiones y las mías. Y cuando uno oye la palabra ofensa, uno piensa
Sí, me ofendió. No, es transgresión. Y uno dice, ups, ahí ya la cosa subió de calibre. Nuestros pecados, el Señor Jesucristo perdonó y entregó su vida por nuestros pecados. Otra forma en la que nosotros la podemos encontrar, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, aquí se traduce como pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces fíjense que esta palabra ofensas nos está hablando de cosas realmente graves. Otra forma en la que nosotros también la podemos encontrar está en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí Jesús, ¿qué nos está diciendo? Quiero que tú perdones siempre los pecados, las transgresiones y las faltas que otros te hagan a ti. Vamos a hacer esto un poco práctico o aterrizarlo un poco a nuestras vidas. Vamos aquí a leer 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y este pasaje sin duda alguna está marcando una diferencia entre dos grupos de personas, los que son hijos de Dios y los que no lo son. Y dice que las que somos hijas de Dios, pues ¿cómo lo manifestamos? Haciendo lo justo, haciendo lo que Dios nos pide, perdonando. Entonces, ¿qué nos está enseñando acá Dios? Que debemos perdonar a otros para manifestar que somos hijas de Dios. El perdón que nosotros ofrecemos a otras personas, como les decía, sean creyentes o no lo sean, es algo que sin duda alguna marcará una diferencia en medio del mundo en el que vivimos, que es un derecho, es un mundo que por lo general no perdona, es un mundo en donde lo que importo soy yo y los demás me importan un pito, como decíamos. Pero cuando en medio de ese mundo donde lo que importo soy yo, hay alguien que ofrece ese perdón aun cuando hayan sido cosas graves, Dios te está diciendo, así las personas que te rodean van a poder ver que tú eres diferente y van a llegar a conocerme a mí. Dios aquí me hacía pensar que la falta de perdón a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras vecinas, a nuestros compañeros de trabajo, pueden ser algo que favorezca o no el que ellos lleguen a la salvación si aún no son creyentes. Y es cuando yo les decía, a veces pensamos que el perdón es algo de poca estima y no lo es, porque es una forma en la que nosotros estamos manifestando a Dios. ¿Por qué nosotros podemos perdonar? Porque ya hemos sido perdonadas por Dios. Y Dios nos dice, no quiero que te pierdas la oportunidad de comprobar cuán real puedo ser en tu vida si tú me das a mí la libertad de perdonar a aquellas personas que te han ofendido. Otro pasaje que quiero que miremos es Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este pasaje, como lo decía ahora, nos enseña que debemos perdonar en la manera que Dios nos perdonó a nosotras. ¿Cómo nos perdonó Dios? Sin restricciones, sin límites, sin condiciones. Yo creo que el día de nuestra salvación y aún de ahí en adelante, cada vez que nosotros llegamos ante Dios, hemos hallado su perdón cada vez que lo hemos pedido. ¿Tú te has puesto a pensar dónde estarías hoy
y cómo estarías si Dios no te hubiera perdonado tus pecados? Esta palabra perdón, cuando dice perdonándoos unos a otros, significa no castigar, no condenar, no sentenciar a otros, hacerlos inocentes o absolverlos de su culpa. Y pues obviamente es lo que Jesús hizo por nosotros. Y muchas veces nosotros, aunque eso es lo que hemos recibido de Dios, estamos dando lo contrario, acusando, culpando, sentenciando y como poniéndole pues ese yugo encima a aquellas personas que en algún momento nos ofendieron. Queridas damas, el perdón nos da descanso a nosotros, pero también libera a aquellas personas a las que nosotros perdonamos. ¿Qué pasa cuando nosotros perdonamos? Pues que Dios nos va a perdonar también a nosotras. El texto dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar habla de una acción que está en futuro, algo que con seguridad sucederá. Dios es quien va a ejecutar esta acción y es algo que podemos considerar un hecho. También a vosotros, en ese momento se refiere a ellos, que eran los que estaban escuchando al Señor Jesús, sus discípulos, pero hoy en día somos nosotras que estamos siendo enseñadas por Él. Y vuestro Padre Celestial es Dios, es el Creador, es aquel que nos dio aliento de vida y aquel que nos ha dado vida espiritual a muchas de las que estamos hoy aquí. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Si tú perdonas a otros, de la misma manera yo te voy a perdonar. Yo te voy a dar lo mismo que tú das a otras personas. ¿Cómo podemos hacer nosotros esto práctico a nuestras vidas? Las invito por favor a que busquemos Mateo capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 11. Mateo 7, 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y sin duda alguna, este es un pasaje que nos recuerda una característica del carácter de Dios y es su bondad. Dios siempre está para darnos a nosotras lo mejor, nunca lo malo, nunca lo peor. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a Dios pidiéndole perdón y hemos oído de malas? Ya me cansé, se te acabaron las oportunidades, me harté de ti. Nunca, ¿no es cierto? Nunca, nunca. Y entonces Dios nos dice, imitemos a nuestro Padre, imitémoslo a Él, seamos benignas con los demás. Dios no nos lleva una cuenta a nosotras, Él no tiene una lista donde está diciendo 1, 2, 3, 4, ya van tantas, pero a veces nosotros sí tenemos ese cuadernito. A ciertas personas les llevamos esa lista y Dios nos está diciendo, Dios no lo hace contigo, tampoco lo hagas tú con otros. El perdón hacia otros es una manifestación de la misericordia de Dios. Misericordia es que yo no le doy a otras personas lo que seguramente merecen o probablemente lo merecen. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho lo mismo conmigo. Y sí, lo hizo en la cruz. Fue una realidad en mi vida el 25 de abril del 85 cuando le recibí, pero nuevas son sus misericordias cada mañana. Y creo que todas las que estamos aquí, cada día al sentarnos a solas y abrir este libro, lo primero que hacemos es pedir perdón y no oímos esas frases que les hablaba ahorita. Dios nos está pidiendo que imitemos a Él y seamos benignas para con aquellos que nos ofenden. Busquemos ahí más adelantico Mateo capítulo 11 y verso 25. Vamos a leer también Mateo
Perdón, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este texto de Marcos es el pasaje paralelo al que nosotros estamos estudiando en Mateo. Y a través de esto, haciéndolo práctico, queremos aprender a sufrir el agravio. Y algo que llamó mi atención es que aquí en Marcos Dios no dice ofensas, ¿no es cierto? Las ofensas que aparecen en Mateo, que ya hablamos que podríamos decir son cosas grandes, ¿no es cierto? Fechorías, allanamientos, pecados, ¿no es cierto? Sino dice si tenéis algo contra alguno. Y eso es algo, hace referencia a aquellas cosas pequeñas que tal vez no deberíamos darle mayor trascendencia o importancia, aunque si somos honestas, son las cosas que más nos cuesta perdonar. Son las cosas que a veces nos quitan el gozo y nos impiden correr esa carrera de la que hemos estado aprendiendo y recordando en las últimas semanas como iglesia. Muchas de las cosas por las que nosotras nos disgustamos, nos cargamos, nos enojamos, nos causan amargura y afectan nuestro crecimiento en Cristo, no son las ofensas, sino son los algos de los que habla Mateo. Y yo preguntaba, y Dios me hacía preguntarme cuáles son esos algos que hay en tu corazón. Y cuando yo decía son cosas pequeñas, son cosas que tal vez ocurren en el día a día. Y Dios me decía, ¿será la actitud de tu hijo lo que de pronto te quita el gozo, lo que te saca el mal genio, lo que te aira? ¿Será lo que tu esposo hace con frecuencia? ¿Será la forma en la que X o Y persona te trata? Y como digo, son las cosas que vivimos en el día a día. Dios nos está pidiendo que dejemos de darle importancia a esas cosas pequeñas que de continuo nos afectan y nos hacen perder el gozo. En otras palabras, que suframos el agravio. Estemos dispuestas a perdonar, aun cuando esas cosas que nos hacen daño, ni siquiera la otra persona venga a pedirnos perdón. Muchas veces creo que estamos en la posición de que vengan y me pidan perdón y que me digan y que reconozcan y que no, sufre el agravio, algo ahí en lo profundo de tu corazón, entre Dios y tú. Como dicen en una empresa, manejémoslo internamente y tal vez nunca llegue ese perdón de alguien externo, pero que en nuestro corazón sepamos que no tenemos esa carga para con otras personas. Y vamos entonces ahora a mirar el segundo punto, que ese perdón pues puede ser rechazado al no perdonar. Ay, perdón, creo que me adelanté. Y aquí la parte del texto que vamos a mirar es: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Más es una conjunción que marca un contraste, podríamos decir, pero, ahora o luego. Sino es la expresión que Jesús usa para señalar que existe la posibilidad de que nosotros perdonemos a otros o no lo hagamos. Cada una de nosotras como hijas de Dios tomamos la decisión de sufrir el agravio y de perdonar esas ofensas o de no hacerlo. Y Dios acá me traía a la mente que es una muy buena oportunidad en la que nosotros podemos hacer uso de nuestra libertad en Cristo. Como creyentes, nosotros siempre tenemos esas opciones de hacer lo correcto o de ignorarlo. Y aquí Dios nos está diciendo: puedes perdonar porque yo ya te he perdonado. En Cristo lo puedes hacer, pero tú puedes tomar la decisión de no hacerlo. Y yo pensaba acá y les comparto esta imagen porque a veces estamos como esta mujer y nuestra falta de perdón nos puede tener así, con un peso
que de verdad no nos deja avanzar. Y ahí estamos intentando, tratando, esforzándonos, pero evidentemente nunca lo vamos a lograr. Y creo que en la medida en la que el tiempo pase, eso va a pesar más. Eso va a pesar más. Dios acá obviamente nos está diciendo, tienes la opción de vivir así o tienes la opción de perdonar a los demás. Y obviamente Dios nos dice, si tú no perdonas a otros, pues yo tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esta palabra tampoco significa de la misma manera. Yo tampoco lo voy a hacer. Vamos entonces a aplicar esto y las invito a buscar Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hagamos a otros como nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Jesús nos está diciendo, en negativo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagas a ti. No los condenes, no los culpes, no los sentencias. O haz a otros lo que te gustaría. Da perdón, libera, sufre el agravio. La enseñanza de Jesús sin duda nos confronta con nuestra naturaleza humana. Pues por supuesto nos gusta que nos respeten, pero a veces no respetamos. Nos gusta que nos traten bien, pero a veces tratamos mal. Nos gusta que sean generosos con nosotras, pero somos egoístas y envidiosas. Y aquí Dios nos dice, cuando es para ti, pues tú quieres que te perdonen, que te den, que te hagan. ¿Y por qué cuando se trata de los otros la cosa tiene que ser diferente? ¿Será que nosotras sí merecemos ser perdonadas por Dios, pero los demás no merecen que nosotras las perdonemos? ¿Estará Dios en la obligación de perdonarnos a nosotras cuando nosotras no perdonamos a otros? ¿Por qué razón Dios tiene que darnos un trato diferente a nosotras? ¿Qué tenemos de especial frente a los demás? Y yo creo que la respuesta a cada una de estas preguntas nos lleva a decir, Señor, ¿qué podemos hacer? Dar de lo que tú nos has dado. De gracia recibimos tu perdón, danos la gracia para darlo a otros. Y ahora busquemos por favor Miqueas capítulo 7. Vámonos ahí al Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 7. Versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este es un pasaje que habla de ese carácter misericordioso y perdonador de Dios, no solamente con su pueblo Israel, que en este contexto está dirigido a ellos, sino hoy en día con cada una de nosotras. ¿Qué podemos hacer? Echar las ofensas en lo profundo del mar. Perdonemos a otros cuando nos lastiman, cuando nos humillan, cuando nos ofenden. Y recordemos lo que implica perdonar: soltar, quitar la tensión, dejar de insistir. No sé si ustedes han oído la expresión el baúl de la buena esperanza. Es algo que cuando uno se va a casar las mamás le hacen. Y entonces poco a poco van guardándole cositas para que cuando tenga su casa pues tenga cositas. Y en ese baúl va ropa, van cosas para la casa, va de todo lo que las mamás piensan que puede ser útil.
Se llama baúl de la buena esperanza porque es para buenas cosas. Y yo aquí, Dios traía esto a mi mente porque es que a veces estamos haciendo nosotras mismas un baúl de la mala esperanza. ¿Por qué? Porque estamos metiendo las faltas, las ofensas, los pecados, lo que me dijo, lo que no me hizo. Y ahí lo tenemos ahí como tan guardadito y Dios nos dice, no, no guardes eso porque eso no sirve, no te hace bien a ti ni a nadie. Échalo en lo profundo del mar. Así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, seamos de la misma manera misericordiosas para con otros. Quiero compartirles finalmente este pasaje. Ay, perdón, me salté luz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo no sé cuántas de las que están acá a leer cada vez que paso por este pasaje, de verdad es lo que siento, porque me está diciendo, cuando Dios me ve, no me está acusando, no me está condenando, no me está señalando. Soy gozosa, dichosa porque he sido perdonada por Dios. Y sé que sin duda alguna, pues así como me siento yo, cuántas nos sentiremos así. Y es que el perdón nos hace libres, nos quita un peso enorme de nuestras vidas. Y si tú estás hoy acá y tal vez no te identificas con lo que yo acabo de compartir, o no te sientes como la mujer que está ahí en la imagen, bueno, hoy Dios está ofreciéndote perdón y Él quiere decirte, como lo decía en la oración, tengo mis brazos extendidos para que vengas a mí y que no importa lo que hayas hecho, ya mi Hijo Jesucristo en la cruz pagó por eso. ¿Qué tienes que hacer tú? Aceptar esa obra de Él de manera personal en tu vida. Al final de nuestra reunión, Franci y Nora estarán aquí a mi mano derecha, esperándote para en 10 minutos poderte mostrar con la Biblia cómo tú puedes recibir el perdón de tus pecados. Como conclusión, Dios nos dará a nosotras de la misma manera en la que nosotras damos a otros. En nuestras fuerzas o buenas intenciones no podremos ofrecer a otros el perdón genuino. Tenemos que renunciar a nuestra carne para que sea Cristo en nosotras perdonando a otros. El perdón es una decisión que, aunque ocurre al interior de nuestro corazón, se refleja en una vida alegre y una vida de oración eficaz. Una verdadera discípula de Cristo es la que perdona de la misma manera que fue perdonada por Dios. Y algunas preguntas para reflexionar. Son 3, si tal vez quieres al final tomar una fotico para mirarlas esta tarde, como decía Martica Mejía, creo que es uno de los momentos favoritos. A solas, en tu casa, con lo que te guste, el té, la aromática, el café, el juguito, meditando. ¿Tienes ofensas o algo guardados en tu corazón? Si es así, ¿estás dispuesta a obedecer a Dios y perdonar? ¿Estás cargando el peso de no perdonar a otros? Entrega estas cargas al Señor y experimenta libertad y descanso. ¿Qué tan misericordiosa eres? Considera a Jesús en su palabra cada día y crece en esta área. Amado Padre, gracias te queremos dar por permitirnos, Señor, hoy estar a tus pies, Señor. Gracias porque sentimos tu enseñanza, Señor, directo a nuestro corazón. Y sé, Señor, que nos conoces y por algo, Señor, vuelves a tocar el tema del perdón. Te pido que nos des de tu gracia, Señor, y que cada una de nosotras tomemos ese tiempo para meditar y reflexionar y hacer, Señor, en obediencia a lo que tú nos has pedido. Haz de nosotras esas verdaderas discípulas con quienes puedas contar y a quienes puedas usar en Colombia para Cristo.
En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos. Amén. Vamos en este momento a continuar con una actividad especial de misiones.